Las ruinas de Ampurias se encuentran a 2 kilómetros de La Scala, en el Golfo de Rosas de la provincia de Gerona, España. Este yacimiento es el más importante de la península ibérica y el mejor conservado, donde se asentaron griegos en el siglo VI, en el 575 a.C., en la zona de abajo más cerca del mar, y romanos en el promontorio de arriba en el siglo I a.C. A través de él se puede reconstituir la vida de las ciudades griegas y romanas. Los griegos que fundaron Ampurias no procedían ni de Atenas, ni de Esparta, ni de Olimpia. Estos griegos venían de Focea, una ciudad costera del Asia Menor, o sea, de lo que ahora llamamos Turquía, pero que entonces formaba parte del mundo griego. Los foceos hablaban jónico, un dialecto del griego. Como dato curioso, diremos que la Ilíada y la Odisea se compusieron en dialecto jónico en el siglo VIII. Los foceos vinieron en grandes naves buscando mercados y proveedores en la península ibérica. Los comerciantes griegos facilitaban a las comunidades indígenas todo tipo de productos manufacturados, perfumes, cerámicas, joyas, tejidos, a cambio principalmente de cereales y metales. Se cree que con el permiso de los indígenas, o sea, de los íberos que ocupaban esta zona desde el siglo IX a.C., los foceos establecieron el puerto en San Martín de Ampuria, de la península ibérica, entre los ríos Ter y Fluvià, para que sus aguas dulces regaran sus tierras y fueran vías de penetración comercial hacia el interior. Este núcleo colonial griego de Emporium se conocía como Paliápolis, es decir, ciudad antigua. Poco después del primer asentamiento griego en la Paliápolis, los emporitanos establecieron hacia mediados del siglo VI a.C. un nuevo núcleo urbano al sur de la hondonada portuaria, la Neápolis o Ciudad Nueva. El nombre de la colonia griega de Emporium, Empurias o Ampuria significa mercado, un nombre muy significativo que indica la naturaleza principalmente comercial de la presencia griega en la península ibérica. La creciente prosperidad de Emporium se manifiesta en el auge urbanístico que experimentó la ciudad hasta llegar a su máxima expansión en época helenística en el siglo II a.C., precisamente cuando ya formaba parte de la provincia romana de la Hispania Citerior. La ciudad se alió con Roma, comandado por Cornelio Escipión, durante la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, el actualmente Túnez, y dirigida por Aníbal. Con el tiempo, la presencia de Roma influyó tanto al pequeño núcleo griego que los propios griegos se fueron romanizando, hasta que durante el principado de Augusto se le fue concedida la ciudadanía romana, haciendo que el núcleo griego y el romano acabaran físicamente unidos. A partir de la época Flavia, año 69 a.C., Emporiae
entró en un proceso de regresión económica y demográfica, que produjo el abandono paulatino de toda la ciudad romana y de la Neápolis griega. Después de recorrer la ciudad griega y el museo, que se pueden ver en un vídeo anterior que hicimos, ahora nos encontramos en la ciudad romana, que en sus orígenes fue un campamento militar para proteger a los griegos de Cartago en la actual Túnez. La ciudad romana fue construida en el siglo I a.C. y es de forma totalmente cuadrada, con una extensión aproximada de 22 hectáreas. Está dividida en 70 ínsulas o manzanas, todas de 35 metros por 70 metros. Separando las manzanas hay 15 calles o cardo, que se cortan en ángulo recto, 6 paralelas al mar y 9 perpendiculares. Y hoy por hoy solo se ha excavado un 20% de esta ciudad. Los romanos, para saber si los dioses veían con buenos ojos cómo hacer la ciudad, consultaban a un augur. De ahí viene la palabra inauguración. Y los agrimensores establecían cuántas calles y cuántas manzanas o ínsulas debían tener la ciudad. El plano quedaba decidido mucho antes de que se pusiera la primera piedra. En la actualidad se han excavado parte del foro, las termas públicas, el anfiteatro, la palestra, parte del recinto defensivo o muralla y 2 grandes domus o casas romanas. Estamos viendo un domus o mansión grande que tiene un patio o atrio y un jardín o hortus con estanques y fuente. Disponía además de un lugar rodeado de un pórtico de columna llamado peristilo. Las viviendas presentaban numerosas dependencias y decoración de mosaicos en blanco y negro y pinturas murales. Los mosaicos los tapan en invierno para evitar su deterioro. Observamos una reconstrucción de cómo podía ser una domus o mansión grande. Durante más de 2 siglos, en esta zona se habían hablado al menos 3 lenguas: el griego de los emporitanos, el íbero de la población de origen autóctona y el latín de los romanos. Se calcula que aquí llegaron a vivir entre 3.000 y 5.000 personas, contando romanos, griegos e íberos. El número 13 son las termas públicas, que ocupaban más de 2.000 metros cuadrados. Por encima de las pilas de ladrillo dispuestas regularmente en el suelo, hay que imaginarse el pavimento de las habitaciones que se han perdido. Por el espacio vacío que queda entre las pilas y también por unos conductos ocultos tras las paredes, circulaban aire caliente. Este sistema de calefacción se llamaba hipocausto. Los romanos también podían aprovechar la visita a los baños para hacer algo de ejercicio en el gimnasio o, como decían ellos, en la palestra. Hay una pila en forma de plato o caldarium que servía para refrescarse.
La otra domus o mansión grande es la que tiene más mosaicos. También tiene su patio y su jardín. Observamos una calle romana o cardus, como le llamaban ellos. Entramos en el atrio o patio de la domus o casa de los mosaicos. A su alrededor había muchas estancias pavimentadas con bellos mosaicos. Había comedores, recepción de invitados, habitaciones, cocina, jardín particular, etc.
observamos los mosaicos que solo se pueden ver en verano. Llaman la atención numerosos canales de distintos tamaños que provienen de las edificaciones y vemos que descienden hacia un canal central. Estos canales desaguan las aguas residuales de las edificaciones laterales, se recogía en un canal central. Todos estos canales estaban cubiertos, el central con grandes losas de piedra. Sobre ellos se encontraba el enlosado de la calle y a ambos lados un bordillo. Es idea generalizada, incluso entre los que se llaman expertos, que los romanos utilizaban cisternas de agua de lluvia para abastecer sus ciudades. Aunque en zonas donde la pluviosidad es muy escasa, como es en este caso, resulta muy difícil de creer que sea así. Las ciudades romanas se suelen abastecer de fuentes y surgencias naturales, desde donde se recogía el agua y se conducía hasta la ciudad por medios de acueductos. Y aunque no se haya descubierto aún un acueducto en Ampuria, no quiere decir que no existiera. En general, tras siglos de expolios y que en muchas ocasiones se utilizarían materiales perecederos, estos acueductos se pierden u olvidan. En un espacio de las termas identificamos las letrinas públicas. Los asientos de las letrinas se han reconstruido con madera, aunque también podían ser de mármol o piedra. Las letrinas romanas consistían en un asiento con un agujero y un desagüe que arrastraban las heces y la orina. Las letrinas públicas eran cubículos con asientos continuos con varios orificios para varios usuarios. Y es difícil de creer que entre letrinas no hubiera algún tabique, como se ha visto en otras letrinas romanas en Tingat de Argelia.
El número 17 es el criptopórtico, corredor subterráneo ubicado bajo el peristilo, el jardín principal de la Domus, aunque en este caso es el criptopórtico del Forum. Eran silos, depósitos subterráneos que habían servido para almacenar el cereal. Las claraboyas sin cristales servían para llevar aire y luz al criptopórtico. Por ello, quedaban justo por encima del nivel del suelo. De hecho, las claraboyas fueron la pista que hizo sospechar a los arqueólogos la presencia de un criptopórtico. Las columnas que se ven sostenían el piso superior del pórtico, el que enmarcaba el templo. El número 18 es el foro y el 19 el ambulacro, la basílica y la curia. El foro es la plaza pública alrededor de la cual se distribuían los principales edificios de la ciudad, la cual aún no se han excavado. Las funciones del foro eran religiosas, administrativa y comercial. El foro es la versión romana del ágora griega, que vimos en otro vídeo, y ocupa unos 10.000 metros cuadrados. Subimos por lo que fue uno de los edificios más importantes, un gran templo, construido en época republicana, cuya fachada estaba orientada al sur. El templo se alzaba sobre un podio, hoy prácticamente desaparecido, probablemente dedicado a la tríada romana Júpiter, Juno y Minerva, dioses romanos. Reconstrucción en 3D de cómo podría ser el Forum en época romana. Esta gran plaza es el ambulacro, cuya palabra comparte raíz con el verbo deambular, que significa pasear.
Los arqueólogos han reconstruido un pequeño tramo de este paseo porticado para que nos hagamos una idea del aspecto que tenía esta gran plaza cuando aún estaba decorada con estatuas y columnas. En el lado de la explanada más cercano al mar había dos edificios que no podían faltar en ningún foro del imperio: la curia y la basílica. La curia estaba justo en la esquina, era planta cuadrada y ocupaba una posición elevada. Una plataforma con escaleras nos indica la situación exacta del edificio. En la curia se reunían los magistrados que gobernaban la ciudad. En Emporiae, la carrera política comenzaba con el cargo de edil. Los ediles se ocupaban de la gestión de los servicios públicos. Podían decidir, por ejemplo, si era necesario ampliar las termas u otras cosas. La basílica era un edificio alargado y de dimensiones considerables, que ocupaba todo el espacio que ahora se ve cubierto de grava blanca. Las ínsulas o manzanas eran islas de casas al sur del Forum. Eran rectangulares y estaban delimitadas por dos calles en dirección este a oeste, llamada Documano, y dos calles norte a sur, llamado el Cardo, que se cruzaban en ángulo recto. En estas islas también habían locales comerciales. Vamos a salir de la ciudad romana y nos encontramos con la muralla de la ciudad, construida a finales del siglo II a.C. Destacamos la puerta situada en este tramo de muralla, en cuyo dintel se pueden ver aún las roderas de los carros. En algunos tramos de la muralla todavía pueden verse los agujeros donde encajaban las vigas del encofrado. A los lados de estas puertas hay un falo tallado en uno de los bloques de piedra como símbolo protector. Es un amuleto, un símbolo de prosperidad. Fuera del recinto de la ciudad, se construyó a finales del siglo I después de Cristo un anfiteatro y una palestra.
El anfiteatro se trata de un edificio construido con materiales de baja calidad, teniendo unas gradas que con casi toda probabilidad eran de madera, porque se han recuperado un montón de clavos. En cuanto a las dimensiones del edificio, sus ejes miden 93 por 44 metros, estando rodeado por un pórtico. El anfiteatro era un edificio cultural y deportivo. La palestra era el gimnasio de los romanos, aunque hoy día solo se vislumbran sus formas. Las excavaciones siguen en marcha. Ya nos despedimos del yacimiento de Ampurias, como los habitantes de Emporiae que se fueron mudando a Tarraco y Barcino. Tarraco, convertida en capital, hizo que las ciudades antiguas romanas de origen republicano entraran en un proceso de decadencia. Durante siglos, los restos de la ciudad, abandonada, quedaron a la intemperie, indefensa ante los que buscaban material de construcción o, peor aún, materia prima para los hornos que convertían la piedra en cal viva. Más adelante, la tierra cubrió los restos que habían sobrevivido a aquel primer expolio y a la acción de los elementos. Entonces comenzó un segundo expolio, el de los curiosos y los coleccionistas, que confundían el amor por la antigüedad con el amor por las antigüedades y que desconocían el daño que causaban al separar los hallazgos de su contexto arqueológico.
recreación en 3D de la ciudad romana.